Bien. Bueno, antes, buenas tardes. Mi antecesor me madrugó, yo estaba en la venta, así que tuve que venir urgente acá. Yo sé que están cansados, es complicado esta hora, estoy segurísimo de eso. No les voy a dormir, lo vamos a resumir y de todas maneras espero que sea de su agrado y es de un interés común esto, es muy usado. Van a ver que en 2 clics esto ya está funcionando, pero de todas maneras lo que personalmente me interesa es el tema de los conceptos. Eso es lo más importante. Si no hay conceptos, no anda nada, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a el tema que he escogido era aplicación de políticas, ¿ya? Lo que normalmente se llama PBR en cualquier otra marca, ¿sí? ¿Alguien usó esta política? PBR, ¿sí? ¿Alguien? ¿Alguien mandó YouTube por este lado y Facebook por otro lado? Me imagino que sí. Es bien sencillo lo que han usado, ¿no? Hacen una marca y empieza a funcionar solo, es magia. Pero vamos a ver un poco de concepto, el cual me interesa. La agenda va a ser más corta que esto. Vamos a hacer introducción, principios básicos de enrutamiento, fundamentos de enrutamiento, el packet flow, que es lo más interesante en esto y lo más importante, de cómo va el flujo del paquete hasta abandonar una interfaz. Y lo que es el policy base, las políticas basadas en enrutamiento y si logramos alcanzar lo que son los labs. ¿Bien? Bien, mi nombre es Richard Rojas, represento a Expert Innova Networks SRL. Es un operador de servicio de comunicación y servicio de valor agregado. Hacemos venta al por mayor, soporte y todo eso. Bien, también realizamos entrenamientos oficiales desde MTCNEAM hasta el MTCine, ¿no? Y voy a aprovechar el momento de felicitar a los integrantes del Premium de la anterior semana, que estuvimos dando los entrenamientos acá, y a los nuevos consultores, ¿no? Bien, el objetivo de la presentación es analizar el ruteo estático convencional con las características adicionales que ofrece MikroTik. Mostrar el concepto de marcas de ruteo en particular para controlar el uso de varios default gateways o más de un proveedor que tienen una salida distinta a la primera, ¿no? O incluso se han tropezado, me imagino, con aquellos que tienen un mismo default gateway, una misma salida, ¿no? Y mostrar un caso práctico de PBR con MikroTik. Esta presentación la hemos adelantado un poco. Normalmente tenemos en una red no gestionada, se puede decir. Tienes un cuello de botella cuando alguien intenta realizar una navegación o envío de un paquete, una VPN, etcétera, todos están en un cuello de botella, ¿no? Y a veces tenemos el tema de una doble salida, que normalmente lo decimos redundancia, ¿no? ¿Qué pasa con esas cosas? Nos gustaría hacer esta situación, definir que YouTube, Facebook se vea por un lado y todo lo que es transacciones bancarias por otro lado. En este caso particular le había tomado el claro ejemplo de los chicos que tienen su ciber. ¿Qué pasa cuando hacen dentro de una red, un tipo empieza a manejar YouTube? Tanto StarCraft o Legend, etcétera, empieza a lo que normalmente llaman el lagueo. El lagueo simplemente es se basan entre que un ping llegue en un cierto tiempo hacia un servidor. Entonces, normalmente llega a subir 200, 300 y para ellos no es un buen negocio, ¿no? Entonces, hasta la fecha, el mejor negocio de ellos más que el internet son los juegos online, es un claro ejemplo, ¿no? Y otro ejemplo es cuando ustedes quieren definir que vaya, por ejemplo, el 80 por un lado y el 43 por otro lado, ¿no? Entonces, esas son básicamente lo que es las políticas de enrutamiento. De esta manera es la arquitectura en cualquier enrutador, ¿sí? Tenemos que tener bien este concepto, ¿no?
Eh, tenemos una base de datos de enrutamiento que normalmente se llama el RIP y lo que es el forwarding, el FIB. Un poquito más allá les voy a hablar de qué se trata eso, ¿sí? Dónde aprenden las rutas, cuando nosotros realizamos una marca de ruta, en qué lugar se hace, por qué se diferencia y todo eso. Vamos a asumir de que nosotros somos el router. ¿Qué pasa? Todo lo que es el RIP, donde aprenden las rutas, las aprenden por IGP. Y acá hay un claro ejemplo de MPLS, lo que son etiquetas, LDP. El FIB, lo que es el forwarding, tiene una copia exacta de lo que es el RIP, ¿sí? Entonces, es por este lado donde prácticamente se hace el forwarding. Si tiene que ir de un prefijo hacia un destino, si tiene que poner una etiqueta, como en este caso, en este prefijo, el 10.1, el mismo equipo decide ponerle a través del protocolo LDP una etiqueta, ¿no? Y le envía. Eso es lo que hace en sí el enrutador, lo que es en la tabla FIB, ¿no? Bien. Un poquito más entrando a lo que son el Routing Information Base. Contiene lo que les había comentado, una información completa de enrutamiento, ¿sí? Incluyendo las rutas estáticas. ¿A qué se refieren las rutas estáticas? Cuando nosotros ponemos con un destino determinado, empezamos a realizar el tema de una dirección hacia un ICP, hacia un servidor, hacia un servidor de base de datos, etcétera. Esa es la ruta estática que normalmente lo hacemos y esto está en la tabla del RIP, ¿no? Es importante entender que RIP no se utiliza para el reenvío de paquetes y no se anuncia al resto de las redes. Quien lo hace es la tabla FIB, ¿sí? Esa es la que anuncia tanto que si ha aprendido BGP, ha aprendido OSPF o RIP, qué sé yo, entonces con esa tabla es la que se anuncia. Y la tabla RIP nos permite hacer el forwarding de estas. Bien. Es algo muy similar como está pasando, la tabla RIP aprende puede ser en OSPF, en RIP, y hay protocolos donde se pueden hacer el tema de filtrado. ¿A qué se refiere? Anuncios excesivos, por ejemplo, en OSPF, o si existe en BGP aún todavía, es donde se puede hacer filtrado. MikroTik tiene eso y soporta. ¿Qué más tenemos en FIB? FIB se utiliza para tomar decisiones de reenvío de paquetes, lo que les había comentado, el forwarding, ¿no? FIB lo que hace es, lo que tiene en el RIP, agarra y lo forwardea directamente, ¿no? Y es ahí donde toma las decisiones, incluso los costos cuando aprenden en OSPF y todo eso. FIB contiene todas las rutas que potencialmente se pueden anunciar a routers vecinos mediante protocolos de enrutamiento dinámico, BGP o OSPF. Bien. Toda la tabla de enrutamiento en FIB, las rutas conectadas, las activas, bueno, en este caso las rutas conectadas se mantienen en la tabla main, ¿sí? Hasta ahí se debería entender en qué lugar se está poniendo ciertos parámetros de enrutamiento, cuando ponemos un IP al dispositivo, cuando hacemos una ruta estática, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, la diferenciación. Bien. El default gateway, ¿qué es el default gateway? ¿Quién me puede decir? Correcto. En sí lo conocemos como la ruta de salida al resto, o sea, donde no tiene, en este caso, hacia la nube o lo que normalmente llamamos la internet, ¿no? Ese es el default gateway. En muchas situaciones tenemos más de un default gateway, ¿sí? Me imagino que tiene más de 2 servicios y tenemos 2 default gateways, ¿no? Entonces eso vamos a ver con qué parámetros podemos diferenciar. Por ejemplo, algunos parámetros particulares que existe en MikroTik que nos ayuda es el tema de un check gateway. El check gateway, ¿qué hace? Hace un chequeo de un gateway cercano a un salto, al primero, en este caso normalmente a un módem, ¿no? ¿Qué pasa cuando se lanza ese servicio del primer módem? Suele mandar siempre, aunque esté caído, el check gateway le va a dar de baja a esa ruta, ¿sí?
y suele mandar tráfico innecesario cuando esa ruta está debajo. Vamos a ver posteriormente cómo poder desviar todo ese tráfico, ¿sí? Y la distancia es aquel que le da una prioridad ante el primero. El 1 es más importante que el 2, ¿sí? Bien, cuando existen varias rutas hacia el Internet, la elección o distribución entre ellas contempla lo siguiente, lo que le había comentado: la disponibilidad del gateway de la ruta verificada por un check gateway, ¿no? Lo que le hace un ping constante. Si el módem no soporta, se puede hacer por ARP, ¿no? En algún momento hubo en alguna conexión con el tema con algún módem, cada 15 segundos aproximadamente, lo puede ver. Y si no responde el ping, lo volvemos por ARP. Entonces, de la misma manera que el check ping puede darle baja el tema de esa ruta por defecto. Bien, ¿qué pasa cuando cómo funciona la tabla de enrutamiento? Cuando ustedes ponen una IP, de repente aparece en la tabla de rutas una dinámica con salida a una interfaz para alcanzar a un determinado prefijo, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que vamos a enviar un paquete hacia este equipo, hacia este dispositivo. ¿Cómo es que se manda el tráfico? Cuando uno origina, manda con una dirección destino. Normalmente esa es la IP donde se va a dirigir, ¿no? Ese es el paquete IP donde tiene un origen y un destino, ¿no? Y vamos a estar diferenciando en este momento del paquete hacia donde lo vamos a enviar, sería la IP destino. ¿Sí? Vamos a agrandar esto de acá. Vamos a interpretar esta tabla de ruta. Indica que en algún momento alguien puso una IP, una 172.16 a través de la interfaz Ether 4, ¿no? En otras palabras, esta dirección IP fue puesto en este router, ¿sí? El flujo, como va del paquete, va en este sentido. 1 con dirección al IP donde vamos a dirigir. Viene en la tabla de ruta y la tabla de ruta toma una cierta decisión. En este caso la decisión va a ser ir hacia el dispositivo 192.168.0.2, ¿sí? Entonces, él verá y analizará dentro de la tabla RIP la dirección donde se tiene que dirigir. Acá, por ejemplo, tenemos el claro interfaz donde tenemos una ruta estática, ¿sí? Indica toda con dirección a esta 192.168.0/24 podemos alcanzar a través de la 172.16.2, o sea, a través de esta interfaz. Este tipo de ruta habíamos indicado que se pone en la tabla zip, ¿no? Después el dispositivo hace una copia, manda la tabla FIB y de la FIB le hace el forwarding para poder enviar hacia el dispositivo donde le estamos enviando. Bien, el comportamiento habitual de un enrutador o router cuando recibe un paquete es en este caso, la dirección IP destino que les había comentado está incluida en el paquete en sí. Cuando hacemos una marca de ruta no ponemos dentro del paquete IP, ¿sí? Lo que se hace es poner dentro del mismo router una marca específica, una marca particular que MikroTik lo pone. Al abandonar esta dirección, lo que pasa es que el siguiente router, esta marca se desprecia, no es de ámbito local cualquier marca dentro del router. Afuera no existe, otro router no lo entiende, ¿sí? Sin embargo, en algunos casos puede ser interesante enviar el tráfico según otros criterios, como la dirección origen del paquete, el tipo de tráfico o cualquier otra información. En particular, para hacer el tema de marca de ruta o de PBR, utilizamos lo que es dentro del paquete IP, la dirección de destino. Eso es lo que nos interesa. Necesitamos las siguientes herramientas para darles esa marca especial que le pone MikroTik, ¿no? Es la marca de ruta. ¿Qué es la marca de ruta? Es una marca especial
dentro de, no del paquete, sino fuera del paquete, ¿no? Que luego es analizado por el mismo router. Y lo interesante de esto es esta marca de tráfico, se puede hacer este tipo de marca. Después el router que hace en sus decisiones de enrutamiento toma esta opción y a través de esa marca puede enviar a través de un default gateway que nosotros le vamos a indicar. Bien, le vamos a complicar un poco más y le ponemos otro ISP. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos dos proveedores? En teoría redundancia o que necesitamos por si se nos cae uno o por diferenciar el tráfico, etcétera, ¿no? Según el criterio de cada uno. Vamos a ver, este dispositivo vamos a forzar, o no vamos a forzar porque no tiene ninguna marca en este momento. Cuando ustedes intenten navegar a HTTP sin ninguna marca, el criterio de envío será por la opción el cual la marca el default gateway que esté activo, ¿sí? Por el default gateway que esté activo va a mandar todo el tráfico. Miren, HTTP sale por este lado, hace una consulta a Face, a YouTube, qué sé yo, que esté encriptado, lo va a enviar al ISP1. ¿Con qué criterio? Les había comentado por este lado, ¿no? El default gateway que tiene activo, ¿sí? Por ese lado sale ese tráfico y el otro automáticamente, el otro gateway se pone desactivado porque por razones, por ejemplo, si ponemos la ruta con la misma distancia, el equipo decide bajarlo como una alternativa simplemente, ¿sí? Y si cayese el Ether 3, por ejemplo, va a pasar que va a levantar el otro interfaz y el tráfico va a enviarlo por el ISP2 o el ISP1. Vámonos a la siguiente diapositiva y ahí lo vamos a ver. Acá está. Bien. Habíamos comentado que HTTPS o cualquier otro protocolo sale hacia el ISP1 y en otra instancia, ¿no? Cuando nosotros intentamos mandar un tráfico en particular hacia el ISP2, necesitamos de algo en particular, que era la marca de ruta, ¿no? Podemos ver, a diferencia del anterior slide, tenemos dos alternativas de salida. Una que es la 192.168.1.1, ¿sí? Que sale a través de una interfaz, que es la Ether 3, ¿sí? Inmediatamente después tenemos otra ruta de salida por la 192.168.2.1, pero tiene una marca en particular. Dice que al 443 está marcado, lo vamos a enviar por ISP2, ¿no? Entonces tendríamos este efecto. Enviar el tráfico, estaríamos obligando de una manera hacia el ISP2, ¿no? Y el tráfico restante que no tenga ninguna marca que sea como el 443 estaría siendo enviado hacia el ISP1, ¿sí? Bien. ¿Cómo se consigue el anterior objetivo? ¿Sí? MikroTik tiene algo interesante, lo que es el mangle en el change de firewall, lo que es el marcado de paquete. Es muy distinto a un marcado de conexión o marcado de paquete, ¿no? La marca de ruta o el pre-routing, en este caso, en pre-routing, se puede realizar ciertas marcas de rutas. Ejemplo, es tan sencillo todo lo que he hablado. Miren, estamos en IP, vámonos hacia firewall en mangle. Las marcas se realizan en pre-routing o en output, lo vamos a ver más adelante por qué. Intentar siempre, esto más que recomendación, ser lo más específico posible en el tema de qué puerto, qué protocolo y por qué interfaces van a salir, ¿sí? Vemos acá, vamos a marcar en este ejemplo el 443, o sea, tráfico encriptado, YouTube, Facebook, lo que sea.
y va a abandonar alguna interfaz que sea la LAN. ¿Sí? En Mark Routing, este es el marcado particular que realiza el MikroTik y se marca con un nombre. Esto definimos nosotros. Ruta, por decir, es un nombre particular, 443 hacia el ISP2. Esto simplemente para ser ordenados. Con estos 4 pasos logramos realizar este ejemplo. ¿Sí? Bien, como les comentaba, en la estructura del Mangling en versión 6 cambió algo más, pero no se cambia la esencia de la marca de ruta. Siempre se mantiene lo que es el Mangle en pre-routing y en output. Esos son los 2 únicos lugares donde podemos realizar la marca, ¿sí? a un determinado paquete. Mencionando lo anterior, cuando viene un paquete, ingresa hacia una interfaz, ya sea WAN o LAN, lo que sea, siempre va a pasar por el pre-routing y es acá donde aprovechamos de marcar. ¿Sí? Posteriormente habrá decisiones de enrutamiento, de forwarding, y lo va a enviar hacia un bridge y lo va a sacar hacia la interfaz. Y cuando existen procesos locales, como por ejemplo, ¿qué procesos locales tiene MikroTik? Internamente MikroTik puede hacer proxy, se puede marcar dentro de eso. Si hace proxy, entonces esos son los procesos locales por el cual se pueden ir marcando, ¿no? Que muy pocas veces se utiliza, pero la mayor parte en pre-routing. Bien, acá haciendo el seguimiento de un paquete, entra por cualquier interfaz, les habíamos comentado, directamente va al tema de los paquetes para el tema de pre-routing. ¿Sí? Una vez ingresado a pre-routing, tenemos cualquier tráfico que ingrese con una marca en particular, dentro de este ámbito, ya sea por donde vaya, tiene esa marca porque es ámbito local. No puedes, ese paquete, como les había comentado inicialmente, no es distinto, otros dispositivos no lo entienden, se desecha antes de que abandone el dispositivo. Vamos a volver al ejemplo anterior que les había comentado, cuando queremos hacer una decisión de enrutamiento, ¿sí? de algún tipo de tráfico. El internet, bueno, lamentablemente no nos impide, pero bueno, nos está impidiendo en este caso. Vamos a intentar acceder al dispositivo. ¿Ya? Bien, acá vamos a ver. Hasta acá me imagino que se ha entendido el tema del marcado de ruta y por qué tráfico o por qué puerto puedo enviarlo y dónde se almacena esa ruta, ¿no? Hasta este momento debería estar claro eso. Después de esto, ¿qué se puede hacer? MikroTik nos ofrece optimización sobre este tipo de tráfico. ¿Sí? Vamos a ver, podemos hacer de manera sencilla y rápida lo que es, se puede hacer failover, se puede aplicar lo que es PSQ. ¿Sí? Hagamos de cuenta este ejemplo. Miren. Enviando tráfico hacia el ISP2, ¿quién es el que más consume ancho de banda dentro de este ISP? YouTube puede ser, sí, es el que consume. Si encuentra más ancho de banda, intenta jalar, exacto, BitTorrent. Ese prácticamente lo que va a hacer es que se lo baje todo eso, ¿no? En un enrutador común, se puede decir, por más que tengamos este tráfico diferenciado, acá ¿qué va a pasar? El ISP2 va a ser inservible, no se va a poder navegar, ¿verdad? ¿Qué cosas podemos aplicar sobre esto? Uno, puede ser bloquear. Lo otro, ¿qué sería? Impedir que ese tráfico no entre, no ingrese para nada, ¿no? Entonces, algo particular que nos ofrece MikroTik es utilizar un algoritmo particular que es el PSQ. ¿Para qué nos sirve esto? Sabemos que el tráfico que abandona no va dentro del router. ¿Qué pasaría? Va hacia el internet y ese es
es un change o un canal donde se utiliza el forwarding hacia afuera. ¿No? Yo puedo agarrar ese paquete y, bueno, manejar este tráfico y modularlo, en otras palabras, como lo hace el PSQ. Hagamos de cuenta que este es el canal 2. Aplicamos este algoritmo de PSQ. Hagamos de cuenta que son 512. Es bajo, pero hagamos de cuenta que es 512. Si BitTorrent, YouTube estuviesen dentro de este tráfico, no funciona más el ADSL2, ¿verdad? Entonces, ¿dónde capturaríamos este tráfico? Hace rato mi compañero había indicado que a nivel de capa 7 podemos agarrar. No todos tenemos ese conocimiento, ¿verdad? A no ser que tengamos el script y lo hayamos analizado. Pero ¿qué pasaría si no tenemos ese conocimiento? ¿No es más complicado que aplicarle a todo el tráfico que abandone ese puerto, hacerle un PSQ? ¿Qué nos va a hacer el PSQ? BitTorrent, acá está, en esta cola se puede decir, está BitTorrent, estaría YouTube, estaría Facebook, por ejemplo, acá. Vamos a ver, volviendo acá. Hacia el ISP2 estaría todo ese tráfico, ¿no? Entonces, vamos a intentar que este tráfico sea modulado, o sea, que el BitTorrent no se lo coma todo el ancho de banda. ¿Sí? Al aplicar un PSQ va a pasar lo siguiente a toda esta interfaz. BitTorrent tendrá los 502 en algún momento. Cuando ingrese alguien que entre a YouTube, va a bajarlo hacia la mitad. ¿Sí? Entra otro dispositivo, entonces va a empezar acortando como si fuera una cola. ¿Dónde tenemos que capturar ese tráfico? En forward, porque va a ir hacia afuera, ¿no? Hacia el forward. A ver. Acá está, vamos a ver. Anteriormente el tema de la optimización del tema de algo no controlable o que no conocemos, se puede hacer a través de cierto exchange que nos permite MikroTik. Si va contra el router es input, ¿sí? Si hay un proceso local es output, pero si hay tráfico que va hacia afuera sería forward. ¿Dónde agarro ese tráfico? Es en forward. ¿Cómo? Vamos a hacerlo, vamos a entrar al dispositivo, no tenemos internet, vamos a asumir. Ok. Habíamos comentado firewall. Si no se ve, me avisan, por favor. Estamos fregados, porque acá no se puede ampliar. Bueno, me van a tener que seguir. ¿Ya? El tema de hacer este tema para un cierto puerto en particular, ¿cómo lo haríamos? Capturar un tráfico en forward, porque va a ser contra el internet. Vamos a asumir de que sea un TCP y que abandone el puerto WAN, por ejemplo. ¿Sí? Y le vamos a marcar algo en particular que sería así directo, un paquete PK todo, por ejemplo. To ISP2. ¿Sí? Ok. Acá en forward está yendo todo el tráfico, ya sea P2P, peer-to-peer, lo que se llama YouTube, Facebook, lo que sea. ¿Dónde puedo aplicar una cola simple para manejar ese tráfico y sea ecualizado? Lo que ustedes ya saben, realizamos una cola simple, por decir, esa línea tiene, vamos a utilizar algo rápido, tiene 1 mega. ¿Sí? En Advanced Mode tenemos el tema de ver los paquetes, ¿no? Habíamos dicho todo al ISP2,
y aplicamos las políticas que MikroTik ya lo tiene implementada. Un tipo de encolamiento, ¿cuál es eso? El PSQ, ¿verdad? ¿Ok? Con esto, ¿qué estamos haciendo? Agarramos el tráfico, que sea YouTube, lo que sea, el que está saliendo por el puerto 2 está siendo ecualizado, sin alterar el puerto y el ISP1, ¿sí? Hasta ahí, aunque no me crean, funciona. Esto hay que tocarlo y jugarlo. Y así el ISP2 no va a tener inconvenientes de que el tráfico mayor peer-to-peer vaya a consumir todo el ancho de banda. ¿Qué pasa cuando no tenemos, cuando existe el tema de desconexión de un ISP? Por no haber pagado el servicio o porque estaba justo mal ese enlace, por N razones. Va a pasar que el tráfico, si no tenemos controlado, lo va a enviar hacia el ISP2 aunque esté caído, porque sabemos que el módem sigue funcionando y el check gateway, el ping o la política que realizamos va a ir enviando hacia el ISP2 y en algún momento va a parecer que tiene una cierta navegación el cliente final y de repente no tiene, y a ratos hay y a ratos no hay, ¿no? Entonces es un efecto común. Se trabaja mucho lo que es el tema, no hacer el check gateway, vamos a ir acá a rutas, tendremos que hacer un ping un poco más adelante, el cual nos permite scope, ¿no? Yo puedo hacer esto. ¿Sería correcto hacer esto? ¿Qué creen? Es posible hacer con recursivo, ¿sí? Tendría que hacerle un ping. Acá, ¿qué factores tengo que manejar? El check gateway con ping, ¿no? Y qué sé yo, está un salto más acá. Entonces, ¿qué hace el router con el scope 10? Indica que ese Google está mucho más cerca hacia mí, que yo le puedo hacer ping. Entonces, Google, ¿qué va a hacer? Si se cae Google, se cae absolutamente todo, ¿verdad? Porque es un DNS casi a nivel mundial y que maneja a diferencia de otros. Entonces, la idea es enviarle no al módem, ¿sí? Porque ese suele caer, es mandarle un ping hacia Google, ¿no? Cuando Google caiga, ¿qué va a pasar? Hay algún inconveniente, entonces el tráfico tiene que enviarse hacia el otro lado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa cuando existen dos default gateways con la misma puerta de enlace? ¿Cómo han solucionado hasta la fecha? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron cuando tienen dos salidas y tienen dos default gateways? Llamaron al proveedor, por favor cambie el puerta de enlace a otro segmento. Es lo clásico, ¿verdad? MikroTik nos permite hacer bueno, hay dos técnicas. Una, ejemplo, un 192.168.1.1, vamos a hacer de cuenta. Hay algo particular, un porcentaje, ¿sí? Ahora vamos a ir un poquito avanzando. ¿Sobre qué interfaz? Vamos a ver, no tengo nada. En el Ether 4, ¿sí? Y con una marca en particular, hagamos de cuenta que justo estaba yendo, acá ya había hecho anteriormente una marca de ruta, el 80. Y puedo enviar un tráfico por este interfaz con un mismo gateway. Ahora, ¿cómo hago para el siguiente? Que era el 443. Por la interfaz 3.
por el 443. Ok. Estas dos, ¿no? Tenemos con un mismo gateway diferenciado por un puerto y además con una marca de ruta, donde puedo enviar un cierto tráfico por un ISP1 y el ISP2. Ahora también existe, les había comentado el tema de que la tabla de forwarding o de routing, tenemos dos, el FIP y el RIP. El RIP almacena, cuando ustedes crean una ruta estática en la RIP, podemos utilizar BRF. ¿Cómo haríamos eso? ¿Dónde está BRF? Acá. Vamos a deshabilitar esto. BRF. De la misma manera, indicamos, tenemos una marca de ruta que es con ruta al 80 y que va a salir por el puerto Ethernet, ¿sí? ¿Qué hace BRF? Almacena el tema de la tabla de enrutamiento por separado. Aunque tenga el mismo gateway, entonces lo que va a pasar es que a través de BRF tiene las tablas separadas y va a poner la posibilidad de enviar un tráfico por otro lado y el otro tráfico por el otro lado, ¿sí? Bueno, por el tiempo y la presión de que ya vienen los sorteos, les voy a agradecer si hay preguntas, ¿sí? No sé si existe alguna consulta o preguntas. Buenas tardes. Quería consultar algo. Buenas tardes. Quería consultar algo. Supongamos que habla. ¿Sí? Sí, Ahora se sí. escucha. Ya, gracias. Supongamos que, por ejemplo, en el Dota 2, es un juego clásico, hay varios puertos de salida. ¿Cómo sacaría todos los puertos? Porque ahí es fácil. Por ejemplo, el puerto 80 descargas, el puerto 443 internet, facilito, Sí. por un lado. Pero en el caso de juegos específicos, Sí. ¿cómo harías para adivinar o sacar los puertos? Bien. O de cualquier otro juego. Hola. Correcto. Como habíamos comentado, volviendo acá, bueno, lo que te entendí es lo siguiente, lo que quieres decir es cómo mando un tráfico conocido por acá y el desconocido por otro lado, teniendo tanta información, por ejemplo, servidores de juegos, de red, donde no sabe qué puertos uno tiene y tiene que estar analizando. Hay dos tácticas se puede ubicar, tanto la ofensiva y la defensiva. ¿Cómo haríamos al respecto por algo que no conozco? Que no hay información sobre lo que no conozco. No puedo hacer mucho. Ahora, el tema de las cosas que yo conozco. Por ejemplo, vamos a ver, en el caso particular en juegos, compañero decía, a ver, vamos a ver esto de acá. Acá, la idea es marcar todo lo conocido. ¿Qué es lo conocido en una red? El 80, el 443, por ejemplo, correos, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué haremos en esta marca? La idea es tener solo una marca con varios servicios, ¿no? Pre-routing, protocolo, por ejemplo. Acá va a ser algo rápido de navegación, simplemente vamos a hacer 80,443, el 25, el 110. Esto debemos ser uno por uno, pero MikroTik me acepta. Lo marcamos como marca de ruta y le vamos a decir que sea cualquier nombre conocido. Ok. Y vámonos a la tabla de ruta. Esta de BRF la vamos a bajar.
más. Vamos a asumir que tengo un gateway 192.168.1.1. El tráfico conocido le vamos a mandar por un ISP. ISP, el que habíamos dicho, por este lado, asumimos de que este es el ISP 2, ¿sí? 2.1. Lo conocido. ¿Qué está en lo conocido? El 443, lo clásico para navegación, ¿no? Aplicamos. Y tendríamos que marcar, bueno, ni siquiera tendríamos que marcar el resto, porque no lo conocemos. Entonces, más, vámonos a la tabla de rutas, porque ya eso lo saben de memoria, más un gateway que sería 192, me estoy inventando tal cual no existe, punto 10. Y lo ponemos una instancia más arriba que sería, por ejemplo, el 2, ¿sí? Y no tengo juegos controlados, no conozco eso, y aplicamos. ¿Qué está haciendo? Está haciendo esto. Lo conocido lo estoy mandando por ISP2, lo que no conozco por ISP1. Es la técnica más sencilla. Ahora uno quiere saber qué puerto, podemos con análisis de Warshall, lo que estaba haciendo mi compañero, ser algo más particular, pero es más complicado, porque mañana te van a cambiar de puerto y te salió el juego por el otro lado, ¿no? Y si hay alguna actualización del juego, ¿por dónde va a ir? No va a ir por acá, porque es P2P, se va a ir por este lado, ¿no? Entonces sería la mejor opción por el momento, ¿sí? Si tiene alguna pregunta, ¿alguien más? Sí, mi pregunta es, si hacemos un balanceo de carga con PCC, ¿qué tipo de failover me convendría mejor implementar? ¿Qué tipo de failover? ¿Cuál método? Bueno, no, por el tema que me dices, porque lo que me preguntaste fue como para qué tipo de política de encolamiento. Si hacemos, digamos, un balanceo por el método de PCC, Sí. ¿cuál método de failover me convendría mejor hacer que se adapte mejor al PCC? Bien, el tema no viene al caso, pero es el recursivo, porque el tema es que si vos vas a mandar un tráfico en particular, se te va a caer el módem, está fregado, y se va a ir el tráfico un lado a este lado o al otro lado, según la distancia que tú, o bueno, según el peso que le hayas dado. Para estos temas es el tema de recursivo, no nos queda otro, porque eso si cae en algún momento, todo el tráfico va a mandar al otro lado, ¿no? Recursivo es lo que te recomendaría. Sí. Gracias. ¿Sí? Bueno, Gracias, Richard. gracias.